¿Te gustaría conseguir una pensión del IMSS por arriba de los 50,000 pesos mensuales? Quédate en este programa, no te lo pierdas. Bienvenidos a su programa de Mis Finanzas Familiares, en donde podemos compartir diferentes ideas de ahorro. Estaremos también compartiendo ideas de inversión, de cómo puedes multiplicar tu dinero y conseguir esas metas familiares que estás planeando, construyendo con tu familia. Comenzamos. Bienvenidos amigos a su programa de Mis Finanzas Familiares, y en este programa les voy a compartir un tema súper interesante. ¿Cómo puedes incrementar tu pensión con una modalidad que se llama la modalidad 40? ¿Cómo puedes multiplicar esa pensión que tú aspiras a partir de la edad de retiro, de los 60 o de los 65 años, cuando tú ya quieres gozar de la vida, tener un estilo de vida tranquilo, saludable, en donde puedas disfrutar de todos los años que has venido trabajando, con esta seguridad de que el Instituto Mexicano del Seguro Social te otorgue una buena pensión? Y bueno, vamos a ver en este programa cómo se puede lograr todo esto. Fíjate, realmente tú me dirías que a lo mejor, pues existen diferentes formas, ¿no? Trabajando todos los años y logrando que al final el seguro te otorgue esta pensión. Sin embargo, también existe la posibilidad de poder lograr alcanzar esta pensión por arriba de los 50,000 pesos, que la verdad es una pensión muy, muy buena para poder vivir una vida muy tranquila. Invirtiendo, desde luego, una mínima cantidad. Aquí lo que yo te digo es que sí tenemos que hacer un plan, un traje a la medida, de acuerdo también a los años que has venido trabajando, pero también al final hacer un plan acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde vas a contratar la modalidad 40 y vas a lograr que al final tu promedio de salario base de cotización se pueda incrementar. Ahora, la realidad es que esto no aplica para todas las personas, desafortunadamente. ¿Para quiénes aplica? Para aquellas personas que empezaron a trabajar antes de 1 de julio de 1997. Imagínate, o sea, el Seguro Social cambió de ley, entonces al final, la gente que empezó a trabajar antes del 1 de julio de 1997 tiene derecho a este tipo de pensión. Si tú eres tal vez más joven o no empezaste a trabajar antes de esta fecha, posiblemente a lo mejor incluso me podrías decir, si tienes menos de 20 años, pues me puedes decir, oye, pues es que yo ni siquiera había nacido. Piensa que este tipo de iniciativas que te voy a compartir en este video podrían beneficiar a lo mejor a tus abuelitos, a lo mejor a tus papás, a lo mejor a tus tíos o a algunos de los conocidos o familiares que tú tienes que sí empezaron a trabajar antes de 1997. Entonces, en el video te voy a hablar específicamente de esta famosa modalidad 40. Vamos a estar viendo también aspectos muy importantes de, qué es, para qué sirve, quiénes tienen derecho, cómo se puede contratar y cómo se calcula. Ahora, pues la idea es que podamos realmente estar todos de acuerdo en que sí se puede lograr. Hola amigos, bienvenidos a su programa de Mis Finanzas Familiares, y este es el tema que les quiero compartir el día de hoy. Recuerden que en este programa hablamos siempre de temas muy interesantes, de cómo hacer inversiones, de cómo ahorrar en familia, cómo aprender a ahorrar desde que tenemos prácticamente hijos y queremos transmitir a nuestros hijos también esta nueva idea de poder ahorrar hacia el futuro y crear el hábito de estar ahorrando continuamente para poder hacer inversiones y multiplicar nuestro dinero, así como también de planes de pensión, planes de ahorro a futuro y muchas otras cosas más relacionadas también con las finanzas. Y pues te quiero compartir, como te decía, qué es la modalidad 40. Y aquí podrás ver que la modalidad 40, de acuerdo con la definición del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que nos dice que es la continuidad voluntaria en el régimen obligatorio. Esto es que tú deseas voluntariamente continuar cotizando en el Seguro Social. Si ya no tienes una relación laboral,
puedes continuar cotizando en el IMSS, en el régimen obligatorio, a fin de sumar diferentes semanas, es decir, incrementar tu salario promedio al mismo tiempo que incrementas tus semanas de cotización, y también no pierdes de alguna forma la vigencia ni tus derechos. Ahora, aquí lo más importante es que te asegures de que a los 60 años, cuando ya tienes prácticamente los 60 años cumplidos, vamos a decir al día siguiente de que cumples los 60 años, tengas tus derechos vigentes. Y aquí lo más importante es que tú realmente empieces a hacer un plan a futuro. Posiblemente a lo mejor tienes ahorita 30, 35, 40 años y empezaste a trabajar antes de 1997 y tienes este derecho. Entonces, lo que yo te digo es que tienes que empezar a informarte. ¿Para qué personas aplica? Aplica para aquellas personas que comenzaron a laborar, como te decía, a cotizar en el Seguro Social, que empezaron a trabajar con un patrón que los dio de alta en el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997 y que estaban registrados ante el IMSS, que estás, vamos a decir, registrado ante el IMSS a partir de antes de esta fecha, del 1 de julio de 1997. De acuerdo con la ley del IMSS de 1973, o sea, prácticamente estamos hablando de una ley anterior. Quienes están próximos a la edad de retiro de 60, 65 años ya pueden empezar a ver cómo aplica para ellos. Y para quienes quieren incrementar tanto sus semanas cotizadas como el promedio de su salario base de cotización para conseguir una pensión mayor. Y esa es la parte muy interesante, que puedes conseguir una base de cotización mayor. Es decir, además de que la ley del IMSS de 1973 te da la opción de que, bueno, puedes pensionarte. Claro, hay quienes pueden elegir entre la ley de 1973 y 1977, pero con los ojos cerrados te digo, elige, si tú tienes derecho a esta ley de 1973, elige la ley de 1973, desde luego, porque tienes esta gran ventaja de poderte pensionar. Claro, lo que tenemos que pensar muy claramente es cómo vamos a hacer esta estrategia, porque la realidad es que hacer esta estrategia no está tan fácil. Tenemos que considerar diferentes variables. Aquí lo que tenemos que ver primero es cuáles son los requisitos. Primero, estar dado de alta en el IMSS durante muchas semanas y haber laborado muchas semanas. Ahorita vamos a ver cuántas semanas se necesitan. Mínimo son 500 semanas inscrito en el IMSS para poder tener derecho a esta pensión. Ahora, si tú vuelves a trabajar cuando estás inscrito en la modalidad 40, la vas a perder en automático. Entonces, primero, para poder contratar la modalidad 40, necesitas estar dado de baja. Y normalmente sucede, cuando ya tienes 50, 55 años, 58 años, ya es muy complicado que los patrones te contraten, es muy complicado que realmente ya tengas un empleo estable. Afortunados son los que sí lo tienen y que están trabajando hasta los 60, 65 años. Digo, la verdad es que hay muy pocas personas que así lo logran. Si te das cuenta y si tú tienes un empleo actualmente, seguramente te puedes dar cuenta, considerando, por ejemplo, cuántas personas hay en tu empleo actual que están laborando normalmente y que tienen arriba de los 60 años. Seguramente hay pocos, o que tienen arriba de los 65 años, hay menos. Entonces, esto quiere decir precisamente que hay pocos patrones, pocas empresas que actualmente están contratando a las personas con esta edad. Entonces, lo que yo te digo actualmente es que los requisitos son que tú tengas primero esta oportunidad de contratar la modalidad 40 cuando no tienes empleo. Además de que para poder llegar a tocar la puerta del Seguro Social y decir, bueno, quiero estar inscrito en la modalidad 40, tienes que haber cotizado 52 semanas los últimos 5 años. Esto quiere decir que debes de considerar que si dejaste de trabajar, por ejemplo, hace 5 años, hace 6 años, y ya tienes 60 años, debiste de haber trabajado un año para reactivar tus derechos, o tienes que trabajar un año completo, es decir, 52 semanas, para poder reactivar tus derechos. Y esto es la condición básica para poder presentarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, a tu subdelegación, y poder solicitar la inscripción a la modalidad 40. ¿Qué tienes que presentar? Bueno, pues
formatos muy sencillos. Hay un formato que puedes bajar del portal del IMSS con una identificación oficial vigente, con tu CURP, con tu comprobante de domicilio y con un documento oficial en donde esté tu número de seguro social. Prácticamente con eso ya te presentas y te van a decir lo que yo te estoy comentando, los requisitos básicos para poderte inscribir en la modalidad 40. Ahora, también tienes que pensar qué beneficios tiene el inscribirte a la modalidad 40. Fíjate, lo primero es que puedes continuar sumando semanas de cotización y para la ley de 1973, mientras más semanas de cotización tengas, tu pensión va a ser mejor. Y esto es bien importante. Y tú puedes también inscribirte al mismo tiempo con el mismo salario que tenías con tu último patrón, tú puedes decidir, o con un salario más alto con el objetivo de incrementar el promedio de las últimas semanas, es decir, de las últimas 250 semanas o los 5 años, que es lo mismo, que es el promedio prácticamente que va a determinar el Instituto Mexicano del Seguro Social. El promedio del salario base de cotización se calcula con los últimos 5 años. Entonces, aquí lo importante es que tú puedas hacer un precálculo, que tú puedas sentarte en tu computadora, acceder a la página del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo te voy a poner aquí abajo del video cuál es el link de la página oficial en donde tú puedes entrar, tú puedes ingresar y hacer tu cálculo. Es un simulador que provee el Seguro Social en donde tú puedes hacer el cálculo, incluso puedes hacer una proyección y puedes también ver propiamente cuál es el salario base de cotización que tienes, cuáles son las semanas cotizadas que tú tienes, qué edad tienes, y bueno, algunos otros datos que ahorita vamos a ver. Lo importante es que tú puedas hacer un precálculo para darte cuenta de si esto es para ti. Fíjate, vamos a empezar a ver unos casos prácticos para que te des cuenta cómo algunas personas han logrado tener una pensión un poquito más alta de acuerdo a su número de semanas cotizadas y de acuerdo a su salario base de cotización. El caso número 1, fíjate, es una señora de 65 años que ella decide no usar la modalidad 40, tenía semanas cotizadas, 1,900 semanas cotizadas, un salario mensual promedio de los últimos 5 años de 8,998, y entonces a los 65 años empieza precisamente a hacer su cálculo. Aquí lo importante es que veamos que desde los 60 años tú tienes derecho a tener tu pensión de cesantía en edad avanzada, a los 60 años. Y ahí a los 60 años te dan el 75%. Pero si tú te esperas hasta los 65 años, cada año va incrementando hasta que llega a los 65 años, en donde ya te dan el 100%. Y en este caso, no se contrata la modalidad 40 precisamente porque llegó a los 65 años, tenía derecho ya al 100% de la pensión, y lo que obtiene esta persona de pensión mensual a partir de que propiamente inicia su periodo ya de pensión con el IMSS es de 9,900. La realidad es que es muy bajita, si te das cuenta. Sin embargo, pues es una buena pensión que te van a dar mes con mes hasta prácticamente tu fallecimiento. La realidad es que es muy, muy buena. Ahora, vamos a ver un segundo caso en donde la persona sí decide usar la modalidad 40 y logra incrementar un poco más su pensión. Es muy interesante este caso, fíjate, es un señor de 57 años que a partir de los 57 años decide empezar a invertir en la modalidad 40 para que a los 60 años, estamos hablando de 5 años adelante, en el 2025, pueda llegar a alcanzar una pensión de 14,060 pesos. Actualmente tiene semanas cotizadas 800, va a agregar con la modalidad 40 208 semanas adicionales, tiene una dependiente económica que es su esposa, su salario mensual promedio de los últimos 5 años que quiere alcanzar para poder llegar a esta pensión es de 36,695 y va a invertir durante 4 años 16 UMAS. Esto quiere decir que va a tener que hacer una inversión de 210,806 pesos. Es muy importante que consideremos que para esta modalidad 40
hay que prepararnos, hay que tener una inversión, es decir, hay que tener un ahorro muy importante para poder invertirlo y después recuperarlo a través de las pensiones que nos otorga el IMSS. A los 57 años esta persona arranca con su plan de pensión, con la modalidad 40, y va a tener derecho a los 60 años, en este caso es a los 61 años, del 80% de la pensión de cesantía en edad avanzada. Es decir, que va a recibir una pensión de 14,060.40 pesos. La realidad es que es un poco mayor y ya se vuelve un poco más interesante el ejercicio. Bueno, desde luego que tuvo que haber hecho una inversión de 210,806 pesos. Le tuvo que haber apoyado su familia, sus hijos, para poder juntar este dinero, pero al final, si se dan cuenta y si hacemos números, pues la recuperación es el primero, segundo año o el tercer año, cuando ya está prácticamente empezando a recibir un retorno, en donde ya tiene incluso un capital adicional y está recibiendo una pensión que le permite ya tener el estilo de vida que estaba planeando para su edad de retiro. Vamos a ver un siguiente caso que también es sumamente interesante, fíjate, un tercer caso, en donde es una persona de 62 años, en donde ya empieza a tener más sentido esto que estamos viendo en este video. ¿Cómo podemos llegar a tener una pensión más alta? A los 62 años es un hombre que tiene 700 semanas de cotización ya de haber trabajado y va a sumar con la modalidad 40 260 semanas porque va a ser una inversión durante 5 años. Va también a inscribir a su esposa en el Seguro Social y es su dependiente económica. Va a tener un salario promedio mensual los últimos 5 años después de esta inversión que va a ser de 47,053 pesos y va a invertir 25 UMAS en retroactivo los 5 años. Es decir, estamos hablando de que también se puede hacer una inversión con la modalidad 40 de forma retroactiva, con una inversión. Bueno, vamos a tener que pagar algunos recargos, pero al final es una inversión de 5 años. Y en este caso, esta persona está invirtiendo 374,560 pesos. Y va a tener derecho, precisamente, a una pensión de cesantía en edad avanzada del 85%. Esto ya es mayor porque ya tiene 62 años. ¿Sí? Es el 85% de su pensión, con 16,652.70 pesos. Si te das cuenta, ya es mucho mayor la pensión. Y tú me preguntarás, bueno, oye, ¿por qué tiene una pensión tan baja? Pues por el número de semanas cotizadas. Aquí hay una relación directa en cuanto a las semanas cotizadas, el promedio mensual de los últimos 5 años y finalmente, pues, cómo se hace todo el tratamiento y también, desde luego, la edad. Aquí lo importante en la modalidad 40 es que consideres hacer una inversión, ya sea 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años. La realidad es que tú decides, pero al final todos estos factores juegan para poder llegar a una pensión muy importante, a la pensión que vas a recibir los siguientes años hasta que fallezcas. E incluso si falleces, tu esposa, tu dependiente económico que registres, va a tener derecho a recibir también esta pensión. Tal vez en un 90%, no es al 100%, pero va a poder recibir también de forma vitalicia esta pensión hasta prácticamente su edad de fallecimiento. Entonces es muy interesante cómo puedes lograr una gran pensión con el Seguro Social si tienes derecho. Imagínate. Y ahora vamos a ver un caso en donde puedes llegar a ver cómo una persona sí puede llegar a tener los 50,000 pesos en su pensión. Y esto se vuelve mucho más interesante, fíjate. Es una persona que ya tiene los 65 años, ha trabajado muchos años a lo largo de toda su vida. Semanas cotizadas ya logró 2,069 semanas cotizadas. También tiene de dependiente a su esposa. El salario mensual promedio de los últimos 5 años es de 63,688 pesos. Es un salario promedio mensual muy alto. Y está haciendo una inversión de 25 UMAS los 4 años en retroactivo y 1 año con 25 UMAS hacia adelante en total. Está invirtiendo alrededor de 385,000 pesos para lograr una pensión al 100% por vejez
de 59,806 pesos. ¿Cómo ves? Es impresionante. O sea, realmente sí se puede. ¿Qué tienes que hacer? Primero, evaluar cuántas semanas de cotización tienes hoy. Y esto lo tienes que corroborar en el portal del IMSS. Hay un portal en el IMSS, también te voy a dejar el link aquí abajo del video, para que tú puedas acceder y puedas saber cuántas semanas de cotización ya tienes registradas en el Seguro Social. Y esas son las semanas oficiales, o sea, realmente ahí no podemos hacer absolutamente nada más. Sí puedes revisar que tengas registrados a todos los empleos o a todos tus patrones que te han estado registrando en el Seguro Social, para que tú puedas al final acceder a tener esta pensión con todas las semanas cotizadas a las cuales pues tienes derecho por haber laborado durante toda tu vida. Aquí lo más importante es que tú consideres que lo más importante es tener más de 2,000 semanas de cotización y por otro lado tengas el salario promedio, el salario base de cotización más alto, los últimos 5 años. Y eso es lo que te va a permitir tener la pensión por arriba de los 50,000 pesos. Aquí lo importante y lo interesante es que con esta pensión estás protegiendo, fíjate, a tu familia, a tu esposa, ya que pues si llegaras a faltar, como te comentaba, podría tener tu esposa el 90% de tu pensión de por vida. Y además, lo más importante pues es que evites que pues por ejemplo tus hijos o tu esposa pues ya no tengan ese ingreso que tienen actualmente contigo si tú llegaras a faltar. También aquí pues lo importante es que hagamos un plan. Si te das cuenta, es importante que si tienes actualmente posiblemente 35, 40 años o tengas a lo mejor 45, 50 años y tú empezaste a trabajar antes del 1 de julio de 1997, hagas un plan. Espero que para ti, para tu familia, este video sea muy interesante. Compárteselos a tus abuelitos, a tus papás, a tus tíos, a aquellas personas que tienen derecho a la pensión del IMSS, que han venido trabajando durante muchísimos años y que se pueden beneficiar de este plan. Planeando una buena pensión, bastante buena, haciendo una inversión, desde luego que es importante que se haga un plan importante para poder hacer esta inversión. Como verás, es importante que te sientes, que hagas un plan, que revises cuántas semanas cotizadas tienes o cuántas semanas puedes alcanzar con la modalidad 40 al final, semanas de cotización. Y por otro lado, que también determines cuál es el promedio de salario base de cotización que tienes con los últimos 5 años trabajados. Y al final que puedas tomar la decisión de si te pensionas a los 60, a los 65 años, o a los 61, o a los 62, o a los 63. Tú decides en qué año te vas a pensionar con el IMSS y el IMSS va a hacer el cálculo correspondiente en el momento en que tú pues lo solicites. Si te gustó, amigo, este programa, este video, por favor compárteselo a quienes consideres que les puede ayudar. Danos like también, lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales y vamos a estar también compartiéndolo en Facebook, en Instagram, en YouTube. Por favor, pues avísales a tus amigos que pueden alcanzar una pensión tan alta como la que acabamos de ver, por arriba de los 50,000 pesos. Y te dejo mis datos aquí en pantalla para que también puedas inscribirme, puedas escribirme, puedes mandarme un mail y podamos tener una sesión, una videoconferencia, una sesión por Zoom, en donde te puedo brindar una asesoría particular, personalizada, donde podemos analizar tus semanas de cotización, donde podemos revisar también pues cuál es tu salario base de cotización y podemos hacer un precálculo para que tú puedas entender con qué salario base de cotización estás actualmente en el Seguro Social con los últimos 5 años y al final qué pensión podrías alcanzar a los 60, 65 años, dependiendo de la edad que tengas. Muchísimas gracias, amigos, y que tengan un excelente día.